Dios igual, para siempre reinará su creación. Se alegra en adorarlo, sea exaltado el Señor con mi vida también. Él cargó 8 personas sin vida sobre su cuerpo. Esa mañana mi hijo salió de su trabajo, mi niño se fue a la universidad. Pues tenía como 20 minutos que había salido él cuando me llamó, desesperado. Me dice, mamá, ¿dónde estás? Te estoy marcando. Le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Te pasó algo? Pensé que a él le había pasado. No, mamá, dice, lo que pasa es que me dijeron que me marcaron que a mi hermano sufrió un accidente, dice. Pero que no te preocupes, pues porque él está bien. Pues hasta ahí yo agarré, le digo, ve, vamos a hacer una cosa, márcale a tu hermano. Si él te contesta, pues está bien. Yo hasta ahí tranquila porque yo nunca me desesperé cuando escuché que el accidente, no, nada. Simplemente digo, márcale a tu hermano. Pues yo confiada agarré mi bolsa y con lo mismo agarré hacia la salida para tomar la combi. Ya entrando a la combi me senté y en el radio de la combi iban estaba llorando el locutor, lo que estaban dando la noticia en la combi, porque había pasado algo tremendo, una combi se había chocado, que todos estaban muertos. Pero yo nunca relacioné ese accidente con el de mi hijo, nunca lo relacioné. Entonces, abro mi teléfono y nosotros tenemos aquí un grupo donde se mandan noticias y todo eso. Y empecé a ver videos. Cuando en uno de esos veo a mi hijo. Lo vi, pero yo lo vi caminando. Yo dije, quizá mi hijo iba en la otra combi donde fue ese accidente fatal. El locutor lloraba, consternado, la gente se consternó bastante, porque un suceso así de tantas personas muertas. Entonces, pero yo lo vi caminando y dije, bueno, a mi hijo no le pasó nada. Quizás mi hijo iba en la otra combi atrás y está viendo ahí. Ya cuando llegué al hospital, me pasaron a verlo y me dice mi sobrina que trabajaba ahí. Dicen, no te espantes, tía, dice, él está bien, dice, él es uno de los mejores de los accidentes, dice. Y yo me quedé así. Y pasé con él y solamente tenía mucho vidrio en todo su cuerpo, pero él no tenía ni un rasguño, él no tenía la sangre que se veía en el overol, eran de los muertos que le habían caído a él encima. Él cargó 8 personas sin vida sobre su cuerpo y cargándolo porque donde la combi volteó, él iba en la parte trasera del chofer. Él vio todo, dice, cómo venía el carro que se venía haciendo zigzag. Y cuando él vio eso, dice que dijo, yo hasta aquí llegué. Yo siempre digo que la mano de Dios, como dice el Salmo 91:11, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino. Y él dice que él siente que le cae todo el peso y la combi pasando sobre la carretera entre el pavimento y él fue soportando todo ese peso. Dice, si yo hubiese dejado caer mi cuerpo, dice, ahí me hubiese yo desollado, pero dice que solamente sentía que su hueso iba quebrando. Sí se fisuró su brazo, porque no fue quebradura, fíjese, hasta ahí. Sobre todo ese peso que le cayó. Y él al voltear la combi, toda esa gente que voltearon la combi, él salió caminando. Mi hijo salió caminando. Ser fiel a Dios tiene mucha recompensa. Podemos pedir y reclamar las promesas de Dios. Este
Este accidente vino a reafirmar una vez más la protección de Dios hacia sus hijos. Dios es fiel, Dios es amor. Yo la invitación que les podría hacer es que no duden en confiar en Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. El primer milagro. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Juan 2:3. ¿Quién sabe cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Les doy una pista? Viene de una fruta. Vayan pensando y a lo largo de la historia me van contando. Bienvenidos a nuestro momento de adoración infantil, queridos amiguitos. Tengan todos un feliz sábado. Jesús, su familia y sus discípulos fueron invitados a un banquete de bodas. ¿A quién le gusta ir a un matrimonio? A mí. Pero un detalle importante. En el tiempo que Jesús vivió, las bodas no eran como las de hoy, que duran solo unas horas o una parte de la noche. Nada de eso. Las fiestas se celebraban durante muchos días y la familia del novio ofrecía a los invitados el mejor vino. Pero niños, presten atención. El vino de la Biblia no es vino alcohólico. El vino mencionado es el que hoy llamamos jugo de uva puro. Es decir, el vino era jugo de uva. María, la madre de Jesús, se enteró de que esa noche el jugo de uva de la fiesta se había agotado. Y fue una gran vergüenza para los novios. Las fiestas llevaban mucho tiempo y solían tener muchos invitados. Y por supuesto, no se podía terminar nada. No podía faltar ni la comida ni el jugo. Entonces, María se acercó bien a Jesús y le dijo, Jesús, se ha acabado el jugo de uva. Cuando María le dijo esto a Jesús, era lo mismo que pedirle ayuda. Era como si le estuviera pidiendo que realizara un milagro para que los novios no se avergonzaran enfrente de todos sus invitados, que saldrían de la fiesta seguramente hambrientos, sin tener nada que comer ni beber.
Entonces Jesús no tardó en realizar su primer milagro realizado en la Biblia. Convirtió el agua en vino. De esta forma, Jesús les pidió que trajeran a muchas personas jarras llenas de agua. Estas las vaciaron en todas las tinajas que habían en el matrimonio, en la casa. Y cuando terminaron de llenarlas, Jesús mandó al jefe de la casa para que lo probara. Entonces llevaron y consiguieron el mejor jugo de uva natural. ¡Qué maravilloso! Mira la cosa más hermosa que hizo Jesús. Su primer milagro fue en un banquete de bodas. La Biblia informa que el novio y la novia estaban muy felices. Me imagino la sonrisa de la madre de Jesús por dar su contribución pidiendo ayuda a Jesús. Y Jesús nunca dejó de hacer milagros. Este milagro y los otros que Jesús realizó nos brindan una maravillosa esperanza, porque sabemos que Jesús puede hacer cualquier cosa por las personas. Debemos seguir también el ejemplo de María y de Jesús. Queridos amiguitos, así como Jesús ayudó en el banquete de bodas, pidámosle que obre un milagro en nuestras vidas y nos ayude a dar testimonio de su amor. Oremos. Querido Jesús, gracias porque hoy aprendimos que tú siempre te preocupas por nosotros, por cada detalle en nuestra vida. Ahora te pedimos que nos ayudes también a ayudar a las demás personas, así como tú lo hiciste en el banquete de bodas. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo sábado, queridos amiguitos. Qué gusto poder estar en esta ocasión con ustedes. Hoy, queridos amigos y hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Más que instinto, recuperando el diseño original. Oremos para iniciar el tema de esta ocasión. Oremos. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar conectados, estar reunidos en esta ocasión. Pedimos tu bendición, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para entender lo que dice tu palabra y que podamos volver al diseño original. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, hermanos, estamos viviendo en tiempos complicados. Hoy día existe una crisis que podemos llamarle como la crisis del quién soy. Podrá recordar usted cuando era niño. Nos preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Algunos decíamos bombero, otros astronauta, otros doctores, otros pastores, otros maestros. Y esta era una pregunta sobre el hacer. Pero hoy la pregunta ha cambiado de una forma radical y dolorosa. Ya no es qué queremos hacer, sino quién soy realmente. Estamos ante una generación que navega en un mar de confusión de identidad. Y hoy no vengo a hablarles de algo lejano, sino de una realidad que está tocando la puerta de nuestras casas y de nuestras escuelas. Y por qué no, también de nuestras iglesias. Porque nuestros jóvenes y adolescentes en las iglesias están siendo contaminados y alcanzados con estas tendencias que están surgiendo. Hoy quiero hablarles acerca de este movimiento Terian. Es un fenómeno. Quizá usted ha visto videos en redes sociales de jóvenes que corren en 4 patas, usan máscaras y han colocado cola.
y cuando hablan con ellos aseguran que no se sienten humanos. Se identifican como lobos, como gatos, como perros, como caballos. Y quiero aclarar algo desde el principio. Para ellos eso no es solo un juego. No es un juego más. Tampoco es un disfraz de Halloween. Para ellos es su identidad. Dicen tener recuerdos de vidas pasadas o almas animales. Y como iglesia debemos preguntarnos cuál debe de ser nuestra reacción ante esta situación. La reacción común es burlarse, tener miedo. La gente incluso ha reaccionado con violencia. Pero hoy, apreciados hermanos y amigos, no vamos a gritar demonios sin antes entender el corazón de quien está sufriendo. Porque cuando un ser humano duda de su propia humanidad, algo muy profundo se ha roto. Vayamos a la palabra de Dios y miremos en el libro de Salmos. En el Salmo 8, versos 4 y 5 encontramos lo siguiente. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Queridos hermanos y amigos, podemos ver, partiendo de este texto, que el Señor nos ha creado menores que ángeles. Pero note que el texto dice que nos coronó de gloria y de honra. El Señor nos ha creado de una manera especial. Y el enemigo de Dios ha venido a distorsionar todo lo bueno y perfecto que Dios ha creado. Por eso constantemente vemos que surgen diferentes ideologías, diferentes filosofías que vienen a atacar el plan perfecto de Dios. Viene a distorsionar la imagen de Dios. Cuando hablamos de este movimiento de los Terian o esta comunidad de los Terian, vemos que esta palabra viene del término teriantrope, que quiere decir hombre bestia. Y a diferencia de otra comunidad que se llaman los furries, que es más un tema estético de comunidad, el Terian cree firmemente que su esencia interna no es humana. La problemática que surge es una problemática social. Y estamos hablando que estas personas que se identifican como los Terian experimentan algo que ellos mismos llaman como los shifts, que son como cambios donde sienten que sus instintos animales se activan de un momento a otro. Y algunos empiezan a asegurar, nací en el cuerpo equivocado. Cuando analizamos esta comunidad y podemos entender de dónde surge, podemos ver que es un grupo que es difícil de censar. Las comunidades de identidades alternativas en plataformas de redes sociales como por ejemplo en TikTok han crecido un 400% solamente en los últimos 3 años. Así que no es un caso aislado. Es un síntoma de una sociedad que ha perdido su norte. Como iglesia debemos entender que si alguien prefiere identificarse con una criatura de la creación antes que con el creador, es porque el concepto de ser humano les parece insuficiente o incluso doloroso. Son personas que están sufriendo y están buscando refugio y tratan de encontrar refugio en lo salvaje. ¿Por qué un joven querría ser un lobo o un zorro? Analicemos este caso y analicémoslo con compasión. Cuando vemos lo que habla la psicología acerca de la identidad, nos muestra y nos enseña que la adolescencia es el taller donde se construye la identidad. Pero hoy, tristemente, ese taller se encuentra en el mundo digital. Podemos ver a niños, adolescentes, jóvenes que pasan el mayor tiempo en las redes sociales.
Y lo malo no es que usen las redes sociales. Lo malo es que la están usando sin administración de un adulto. La están utilizando sin límites. Según un estudio reciente de la consultora Cigna, el 73% de la generación Z reporta sentirse sola a veces o siempre. Así que la juventud se está sintiendo sola, aislada, tiene carencias y anda buscando esa validación, y esa validación la empiezan a tener a través de lo digital. Si un joven, por ejemplo, se siente invisible en su casa, no comprendido, no valorado, pero cuando de repente ve esta comunidad y se anima, se pone una máscara, de repente ocurre una validación sorprendente porque recibe 10,000 likes y aparece una manada digital que lo acepta, que no lo juzga, que no lo señala, que le da un valor. Así que su cerebro recibe un golpe de dopamina que valida esa nueva identidad. El animal que él cree que es, lo hace sentir mejor que cuando es en su faceta de humano. Así que esto lo podemos ver como un mecanismo de defensa que muchos jóvenes y adolescentes están pasando. A menudo la identificación animal es un mecanismo de escape. Por ejemplo, si de repente hay un joven que se siente débil, tal vez al disfrazarse de un lobo, que es fuerte, se siente mejor. O alguien que se siente controlado y asfixiado, al tener la forma a través de un disfraz de un gato, que un gato es independiente, puede sentirse tal vez mejor ese joven. Y así podemos ir comprendiendo poco a poco qué hay detrás de la mente de estas personas que conforman este grupo, este movimiento de los Terian. A veces es más fácil ser un animal que enfrentar las heridas de ser un humano rechazado. La mente es creativa para sobrevivir al dolor. Y es por eso, queridos amigos y hermanos, que nosotros como hijos de Dios no tenemos que ser indiferentes ante esta situación. Tenemos que buscar la manera de ayudar a nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y enseñarles de que su identidad está en Cristo Jesús. Porque ya que vemos este problema, ahora entra la palabra de Dios a poner orden a este caos. Vamos a Génesis y podemos ver al inicio de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 27, vemos las palabras que el Señor utilizó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La Biblia no dice que somos una especie evolucionada más. Dice que somos los únicos con el soplo de vida. El soplo de vida que proviene de Dios. Esa el Shamar Ruach Kai que el Señor dio, que es ese aliento que da vida. Así que tenemos conciencia moral. Tenemos la capacidad de hablar con el Creador. Un animal no puede adorar. Un animal no puede arrepentirse. Un animal no puede amar con sacrificio. Por eso ahora podemos entender cómo el enemigo utiliza diferentes formas para agarrar a la creación de Dios y que de ninguna manera pueda seguir adorando a su creador. La mentira del yo siento, luego soy. El mundo nos dice, si lo sientes, es verdad. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Cuando vamos a Jeremías en el capítulo 17, en el verso 9, el Señor nos habla. Y mira lo que nos dice para advertirnos y no poder caer en más engaños. Dice la Escritura, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que lo que el mundo dice no siempre es lo correcto. Queremos saber cuál es el norte seguro, queremos saber cuál es lo correcto. Aquí en la palabra de Dios encontramos nosotros la seguridad y la verdad.
no lo que sientes, es verdad. Lo que está en la palabra de Dios es la verdad. Por eso la Biblia nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El problema no es el animal. El problema es la pregunta de identidad que no fue respondida en Dios. El enemigo no siempre viene con cuernos, con una cola, un tridente. A veces viene con piel de lobo para confundir tu destino. Si Satanás logra convencerte de que no eres humano, te ha robado tu autoridad sobre la creación y tu relación con el Padre. El evangelio de la identidad que vemos en la palabra de Dios, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, es más que suficiente para poder entender, queridos hermanos y amigos, que somos un pueblo especial, que somos lo más hermoso de la creación de Dios. Jesús no vino para que fuéramos mejores animales o mejores personas. Jesús vino para devolvernos nuestra identidad de hijos de Dios. Acompáñeme ahora a San Juan en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12. Dice la Escritura: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué maravilloso. El Señor nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo debe de reaccionar entonces la iglesia si un joven Terian entra por la puerta de nuestras iglesias? Esta pregunta podemos responderla de la siguiente manera. No vamos a responder con piedras listas para aventar, sino con las puertas abiertas, no para aplaudir una tendencia más o una moda más, sino para mostrar el amor de Jesús y enseñarle a esos jóvenes y a esas señoritas que su identidad está en Cristo Jesús. Que el Señor vino y murió en la cruz del Calvario para darnos esa identidad de ser nuevamente hijos suyos. No debemos de burlarnos. Ese es el lenguaje del orgullo. Si nos burlamos, perdemos el derecho de hablar al corazón de esas personas. Tenemos que tener menos histeria, más escucha. Antes de reprenderlos y demonizarlos y condenarlos, debemos de intentar comprender la vida que ellos están sufriendo. Y podemos preguntar, ¿qué te hace sentir esa identidad que no encuentras en tu vida real? Debemos de ofrecerle a estos jóvenes pertenencia real. Muchos jóvenes prefieren ser parte de una manada virtual, porque la iglesia parece un club exclusivo de gente perfecta. Debemos ser una familia donde el amor sea más fuerte que la máscara. Mostrarles el amor de Jesús. Quisiera compartir un dato de reflexión. La tasa de ansiedad y depresión en jóvenes con disforia de identidad es significativamente alta. La respuesta no es el juicio, es el discipulado de la identidad. Si hoy usted me está escuchando, quiero hacerle un llamado y una invitación para que regresemos al diseño original del Señor. Tal vez usted está sintiendo que no encaja en este mundo. Tal vez su hijo se siente de esa manera o conoce a alguien que está de esa manera, que no se siente que encaja en este mundo. Y prefieren huir a una identidad animal o a cualquier otra identidad para no sufrir como humano. Yo quiero decirte algo en esta oportunidad. No eres un error de la naturaleza. No estás loco por buscar un lugar donde pertenecer. Pero la libertad que buscas no está en cambiar de especie, sino en sanar tu corazón. Dios no te creó para que te escondas detrás de un instinto. Dios te creó para que camines con la frente en alto,
como su especial tesoro. Tu identidad, querido amigo, querida amiga, no se inventa en una red social. Tu identidad se descubre a los pies de la cruz. No olvides lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy quiero orar por aquellos que luchan con su identidad. Por los padres que no saben qué hacer, que ven que sus hijos empiezan a copiar estas tendencias. Volvamos al diseño original. Volvamos al Padre. Enseñémosles a ellos el verdadero amor de Dios con un ejemplo donde usted como padre, como madre, establezca una relación estrecha con Dios. Que sus hijos puedan ver en usted como padre a Cristo Jesús. Que Él es quien nos da la identidad y nos libera de los engaños de Satanás. Oremos juntos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos das nuestra identidad. Somos hijos e hijas tuyos, Señor. Ayúdanos para proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los adolescentes de nuestra iglesia, a los jóvenes, para que no vaya corriendo tras una nueva tendencia que tal vez no comprenden qué es, pero tienen heridas en su corazón y andan buscando la manera de solucionarlo. Señor, que podamos ser facilitadores, que les podamos ayudar y mostrarles el amor de Jesús, que ellos puedan encontrar sanidad al dolor en su corazón en Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes poder para cambiar las mentes, cambiar los corazones. Danos también la sabiduría para poder tratar a esta generación con amor, mostrando el carácter de Cristo, redimiéndolos para la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. En la costa brilla una misión, una luz que no se apagará. Atlántida, Colón y yo, y en gracias a Dios resonará. Proclamemos con fe y con amor la Asociación Atlántica de Honduras, llevando el mensaje de los tres ángeles, trayendo gracia, justicia y paz. Somos pueblo de Dios en misión, con la Biblia como dirección. Llevaremos la luz de